por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa de la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado para abordar el techo de gasto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año 2018. Cedo la palabra al consejero de Hacienda, Andrés Carrillo. Muchas gracias, consejera. Buenos días. Bueno, efectivamente, hoy ha habido una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno para aprobar el techo de gasto que se refiere a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2018. Bueno, ustedes saben que el techo de gasto es el límite de gasto no financiero con el que la comunidad tendrá que elaborar el presupuesto. Es decir, los recursos de que disponemos para elaborar el estado de gastos posterior del presupuesto. Esto es una exigencia de la Ley de Estabilidad que responde a esta lógica. Primero, usted tiene que aprobar cuáles son los recursos con los que cuenta y a partir de ahí podrá hacer el presupuesto. Quiero insistir en que es un dato meramente técnico, es decir, es un cómputo no político, aquí no hay decisiones de negociación, es un dato técnico porque precisamente la Ley de Estabilidad lo que quiere es eso, es decir, cuánto tienes y ahora deciden que te lo gastas, ¿vale? En la región de Murcia, no en otros sitios, pero en la región de Murcia el techo de gastos lo determina el Consejo de Gobierno, pero debe ser aprobado en la Asamblea Regional porque así lo determinó la Ley 5/2012. Bien. Bueno, pues en primer lugar diremos las principales ideas. Lo principal, el ciclo económico en el que estamos inmersos de manera sostenida en estos últimos años marca un incremento del techo de gasto muy importante con respecto al año anterior, con respecto al techo de gasto de 2017, 271 millones de euros más, que es un 6,4%. Este incremento tan importante es el que permite al Gobierno regional en este año 2018 bajar dos impuestos que consideramos de relevancia para los ciudadanos. En primer lugar, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, lo cual afecta anualmente a 14.000 murcianos que tienen que declarar este impuesto con un ahorro en este año 2018 de 53 millones de euros. Lógicamente saben ustedes que los habitantes de municipios limítrofes con Murcia, Albacete, Almería, Alicante, sí lo van a pagar, pero no lo van a hacer los murcianos. Y después explicaré también un aumento de la deducción por compra de material escolar que ya avanzó el presidente del Gobierno regional cuando iniciamos este curso 2017-2018 y que después explicaré. Bueno, como decía, el techo de gasto tiene un carácter técnico y tiene estos tres componentes. El principal componente, el de los ingresos no financieros, que vienen de los distintos tipos de ingresos, tributos, impuestos, tasas, subvenciones, transferencias del Estado, etcétera, que ahora desglosaré. El segundo componente es el componente del déficit permitido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para 2018, que saben ustedes que para este año era del 0,4%. Y hay un tercer componente también técnico que lo elabora la intervención general, que son los ajustes de contabilidad nacional, que lo que hacen es traducir los términos presupuestarios de la contabilidad a los términos de la contabilidad a los términos de la contabilidad nacional. En el conjunto, el techo de gasto asciende a 4.529,6 millones de euros. Bueno, y ahora vamos a explicar por qué sube tanto. Esto es importante que se entienda. Esa subida del 6,4 de 271 millones la podríamos desglosar en dos componentes. Explicaré que cuando elaboramos el presupuesto de 2017, en ese momento había un gobierno en funciones en España y no estaba pudiendo confeccionar un presupuesto del Estado. No lo estaba pudiendo confeccionar y no nos informó de las entregas a cuenta de la región de Murcia. Entonces nosotros elaboramos el presupuesto de 2017 con los datos de entregas a cuenta de 2016, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que posteriormente, en el mes de junio de 2017, sí se han aprobado los presupuestos del Estado que están suponiendo para la región de Murcia 128 millones más. Entonces, la diferencia entre el techo de gasto que se aprobó aquí y se aprobó aquí es de 271 millones.
Pero si realmente nosotros hubiéramos elaborado el presupuesto de 2017 de una manera normal, con las entregas a cuentas, si se hubieran sabido, esto hubiera sido nuestro presupuesto de gasto, 4.386. Y entonces el incremento del techo de gasto hubiera sido el 3,3%. Por lo tanto, el incremento es del 6,4%, 271 millones, pero si el año pasado hubiera sido un año normal, hubiera sido de 143 millones, ahora el incremento del 3,3%. El 3,3% sigue siendo un incremento muy importante del techo de gasto, porque lógicamente responde a un crecimiento importante de la economía, va paralelo. Pero quiero aclarar esta situación porque si no, el dato de 6,4, que es real, que es el incremento real, pero puede dar lugar a confusión. De esta manera yo creo que queda claro por qué hay esos dos términos. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de ingresos. El principal componente del techo de gasto son los ingresos y, bueno, aquí yo destaco, los ingresos tienen un comportamiento parecido el año 2017 respecto a 2018, salvo en dos componentes que son los que voy a destacar. El primero es el sistema de financiación autonómica, que efectivamente crece mucho, en 289 millones, un 10%, sería solamente un 5,3% si hacemos esa aclaración que he comentado antes. Y el otro componente importante de destacar es el de los ingresos tributarios, que ahora verán ustedes y explicaré, que bajan en 25 millones, un 5,5%. El resto de componentes son muy parecidos. Después ustedes tendrán la diapositiva, pero quizás también destacar un crecimiento muy importante en el año 2018 en los ingresos por fondos europeos. Pasamos a la siguiente. Esta se refiere al sistema de financiación autonómica. Fíjense ustedes, estamos hablando de la evolución del sistema de financiación autonómica desde el año 2009, el año que se puso en marcha, hasta el año 2018. En los primeros años, siempre lo decimos, del injusto sistema de financiación autonómica que estamos sufriendo en la región de Murcia, los ingresos de manera paulatina llegaron a caer, los ingresos del Estado llegaron a caer hasta 1.000 millones de euros, es decir, de 2009 a 2014, hasta 1.000 millones de euros. Lo que ha pasado a partir de 2014 es que, debido al crecimiento económico y al gran impulso que tiene la economía regional, estamos retomando esos datos de 2009, poco a poco, pero no hemos llegado. Con los datos deflactados, todavía, podemos decirlo así, todavía nos quedan 292 millones para llegar al dato de transferencias por sistema de financiación autonómica que se produjo en el año 2009. Por lo tanto, la conclusión es que el sistema ha hecho mucho daño a las finanzas de la región de Murcia, si bien estamos recuperándonos gracias al crecimiento económico de esa situación, pero todavía nos queda para llegar a la misma situación 292 millones. Pasamos a la siguiente y esta diapositiva va sobre lo mismo. Durante estos 9 años, lo que hemos dejado de recaudar debido al sistema de financiación autonómica son prácticamente 6.523 millones de euros, que visto de una manera matemática sería este año. O sea, todo este componente son 6.523 millones de euros que, lógicamente, van al déficit de cada año y a la deuda conjunta de la comunidad autónoma. Pasamos al siguiente. Ahora hablamos ya de tributos cedidos, de los tributos que generalmente gestionamos nosotros y recibimos nosotros. Bueno, aquí voy a destacar un par de aspectos, ¿no? Uno, el impuesto de sucesiones y donaciones, que baja 26 millones precisamente por la eliminación del impuesto, baja notablemente. Y después el otro impuesto que voy a destacar es el impuesto más importante para la recaudación de la comunidad autónoma, de los que nosotros gestionamos, que es el impuesto de transmisiones onerosas y actos jurídicos documentados. Este impuesto que nos da en 2018 227,8 millones, que es el 52% de nuestra recaudación de los tributos cedidos. Voy a aclarar, ven ustedes aquí que este impuesto prácticamente interpretamos que no sube su recaudación, y yo creo que conviene aclarar por qué está sucediendo eso en la siguiente diapositiva. Miren, he descompuesto este impuesto
en 3 apartados. Y quiero que vean ustedes la evolución real de lo que está pasando. Para eso comparo en el periodo enero-agosto lo que ha pasado en 2016 y lo que ha pasado en 2017. Por una parte, en el sector de abajo se ve que están subiendo la compraventa de bienes rústicos y urbanos, la compraventa de inmuebles, y eso hace que suba la recaudación, como ven ustedes, un 7,1%. Eso se entiende fácilmente. Pero fíjese, en el segundo sector está bajando la recaudación. El segundo sector se refiere a subastas y adjudicaciones en deuda. Durante los años de crisis ha habido mucha recaudación por subasta, es decir, personas a las que se le han ejecutado sus bienes porque no han pagado una deuda, se han subastado y el que finalmente compra el bien en la subasta tiene que pagar ese impuesto. Bueno, pues ese impuesto ha supuesto una parte muy importante de este conjunto y ahora se va reduciendo. Por lo tanto, con motivo de la supresión de la crisis, de que vamos saliendo de la crisis, este componente se va reduciendo de manera muy significativa y eso hace, por otra parte, que baje la recaudación conjunta del impuesto. Lo que estoy diciendo es bueno, lógicamente se va agotando la crisis, hay menos subastas, pero tiene un componente recaudatorio y es que baja, por otra parte, nuestra recaudación, aunque poco a poco esto se eliminará y ponderará esto. El tercer componente, que también hay que explicarlo, es el de otras ventas, donde hay un activo principal que es el de compraventa de coches de segunda mano. También está bajando, como ven ustedes, y va a seguir bajando, porque los coches de segunda mano también, la compraventa de coches de segunda mano es muy propia de la crisis, sin embargo ahora se venden y se compran muchos más coches de primera mano. Los coches de primera mano no tributan en el impuesto de transmisiones, por lo tanto no los recaudamos directamente nosotros, sino que tributan IVA y digamos que pasa a la recaudación directa del Estado. Por lo tanto, fíjense que la economía va creciendo, lo estamos viendo todos, pero en este impuesto, durante la transición de 2017 a 2018, no vamos a recaudar más por esta explicación que he dado. Bueno, ahora ya vamos a hablar, para terminar, de la rebaja de impuestos, sobre todo a los dos que hemos comentado. En primer lugar, estamos hablando de que va a haber una deducción autonómica por adquisición de material escolar en libros de texto. Este tema lo anunció el presidente del Gobierno regional en el mes de septiembre, cuando se inició el curso escolar, y lo hemos concretado de la siguiente manera. En primer lugar, la deducción pasa de 100 a 120 euros por niño. Ese es el primer componente de la rebaja de impuestos que hemos hecho. Y en segundo lugar, más importante, la deducción alcanza a más familias. En lugar de a familias que declaraban menos de 15.000 euros, ahora en individual, ahora alcanza a familias que declaran menos de 20.000 euros. Más familias. Si hablamos de declaración conjunta, pasamos de 30.000 a 40.000. En el caso de familias numerosas, los números son más importantes y también pasamos de 25.000 a 33.000, en el caso de individual, de 40 a 53.000, en el caso de declaración conjunta. Por lo tanto, hay un alcance mayor de esta medida y, aparte, por niño, ahora se va a desgravar 120 euros por cada niño. Es una medida, la verdad, que muy importante para las familias que tienen niños en los colegios. Pasamos. Bueno, y lógicamente la medida estrella de este impuesto es, como hemos dicho, la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que precisamente la podemos realizar este año por este incremento de los recursos de la comunidad autónoma. Bueno, decía que 14.000 murcianos se van a ahorrar 53 millones de euros y esto supone, esto también es interesante explicarlo, una simplificación muy importante del impuesto. ¿Por qué? Hasta final de este año, hasta 31 de diciembre de 2017, el impuesto tenía varias tarifas. Saben que ustedes que había una tarifa de una bonificación del 60% para la generalidad de los ciudadanos, pero había una deducción del 99% para las herencias de negocios. Y, por lo tanto, había que distinguir ambas cosas. Pues bien, si yo declaraba una herencia de negocios, lo tenía que elevar a escritura pública y pasarlo por un notario,
lo cual es un trámite burocrático complejo. Ahora, como la bonificación va a ser para todas las personas de manera universal del 99%, esto hace que se simplifique mucho la declaración de este impuesto. Por lo tanto, no solamente eliminamos el impuesto, sino que además simplificamos la declaración del impuesto, lo cual facilita mucho la vida a los murcianos, lógicamente. Y pasamos a la última diapositiva. Bueno, sencillamente decir que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno este techo de gasto y este marca el inicio de la tramitación del presupuesto para 2018. Dentro de unas horas, la Junta de Portavoces se reunirá en la Asamblea Regional y establecerá cuál es la fecha para defender este techo de gasto, la próxima semana, seguramente, y a partir de la aprobación, en su caso, del techo de gasto, pues el Gobierno regional presentará en el Consejo de Gobierno el proyecto de ley de presupuestos para 2018. Muchas gracias. Quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar.